venopunción, la técnica, el paso a paso. Además de eso, también vamos a desarrollar el qué es el procedimiento, las indicaciones y contraindicaciones, lo que nos puede suceder eh, durante y después del procedimiento y para que nosotros estemos atentos a qué realizar o qué hacer al momento de que si estas aparecen o si es posible, pues anteponernos a esas complicaciones. Y obviamente el paso a paso del procedimiento. Bueno, ¿qué es venopunción? Como el nombre lo dice, es funcionar una vena. Es un procedimiento por medio del cual se obtiene una pequeña muestra de sangre. Esta puede ser arterial, venosa o incluso capilar, para su posterior análisis en el laboratorio. Ya vamos a ver más adelante que no solamente sirve para obtener una muestra y mandarla a un X examen, ¿verdad? Al laboratorio, sino que también para otras tomas. Generalmente, la gran mayoría, estamos hablando en adultos, se obtiene del codo o en el dorso de la mano. Aunque vamos a ver más adelante que en los niños, por ejemplo, se toman los pies como una opción para poder tomar las muestras. El objetivo es este, ¿verdad? Uno, el que más conocemos, tomar una pequeña muestra de sangre y mandarla ya sea a un examen hematológico, a algunas pruebas bioquímicas o incluso microbiológicos, como tomar hemocultivos, que la técnica es igual, lo único que tiene que ser con mucha más asepsia y antisepsia, ¿verdad? Y estéril todo. Para el estudio también se utiliza sustancia tóxica en sangre. Pues podríamos decir que eh, niveles incluso hematológicos de medicamentos, anticonvulsivantes, de drogas, también se utilizan. Y para vigilar y controlar el equilibrio ácido-base a través de la gasometría venosa. Eh, Dicho sea de paso, si estamos hablando del procedimiento de extraer una muestra de sangre, esos son los objetivos. Pero ya sabemos nosotros, ustedes, mejor que yo, que también podemos utilizarlo para introducir algo, ¿verdad? Pero en ese caso sería ya un procedimiento en el cual, por ejemplo, nosotros introducimos material esclerosante para esclerosar varices, radiología, material de contraste, ¿sí? Pero al final la técnica es la misma que vamos a emplear y ahí depende si yo obtengo muestra de sangre o introduzco alguna otra sustancia para realizar algún procedimiento. Los sitios de punción, como les mencionaba, puede ser incluso hasta el cuero cabelludo, pero los que están en rojo son los más comunes, la vena axilar, en las manos, en las venas dorsales, eh, podemos utilizar a nivel del tobillo las venas afenas, a nivel del pie, los dorsales, como yo les decía, o en los bebés, ahí, o incluso las venas afenas en el pie de los bebés. Las indicaciones del procedimiento, vamos a encontrar, la primera es diagnóstica, como mencionábamos antes, ¿verdad? O sea, obtener una muestra de sangre para un estudio hematológico, un estudio de sangre, de prueba bioquímica, nos va a servir para confirmar nuestro diagnóstico. Pero también puede ser terapia, lo que le mencionaba, es decir, podemos introducir desde algo sencillo como son líquidos endovenosos, en trauma, en medicina, de cualquier tipo. Podemos introducir también medicamentos, nos puede servir la técnica para nutrición parenteral o incluso transfusiones sanguíneas. Que hay pequeñas variantes, que el catéter, que el número y esto, pero pues en términos generales la técnica es la misma. Para monitoreo del control del estado de hidratación y de ácido base o flebotomías terapéuticas. Por ejemplo, en caso de pacientes con algunas alteraciones en el hierro, en los glóbulos rojos, como la policitemia o la hematomatosis, pues nosotros podemos hacer pequeñas flebotomías para poder controlarlo. Pero eso ya estamos hablando de casos más especiales y más de uso a nivel de hematología. Bueno, existen contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas, depende de la literatura que revisan. Pero aquí en términos generales están las absolutas en infecciones, lugares de la piel con celulitis, con absceso, con salida de pus. eh, Está contraindicado tomarle alguna vena ahí. Ojo a esto, cicatrices extensas de quemaduras. Pacientes que se le han realizado mastectomías en ese brazo, mastectomía izquierda, entonces en el brazo izquierdo no vamos a tomar ninguna vena dispositivos que se tengan, por ejemplo,
Que ya tiene un Venocat ahí o tiene un catéter de vena central, de ahí le voy a tomar la muestra. Eso no se debe de hacer, problemas circulatorios, entre otros. Y las relativas, que eso quiere decir que podríamos hacerlo dependiendo de la urgencia. Por ejemplo, si hay trastornos de coagulación, es decir, los tiempos prolongados, este, trombofilia, pues dependiendo de la urgencia, pues nosotros podemos tomar la sangre. Medicamentos, por ejemplo, aquí hace énfasis de que cuando nosotros vamos a tomar una prueba de alcoholemia, no tenemos que utilizar ácido alcohol isopropílico para la sepsia y antisepsia porque nos puede alterar el resultado. Y contraindicaciones técnicas. Ojo con esto, porque muchas dependen de nosotros. Por ejemplo, que yo introduzco y que de ahí adentro voy a estar movilizando, eso no se debe hacer. En teoría es pinchón directo, ¿verdad? Dentro de la vena, algunas veces nos retiramos, se nos olvida el hecho de que pinchamos, ya nos salió la sangre y nos retiramos el torniquete. Ya esa muestra ya no sirve porque si nosotros lo dejamos más de 1 o 2 minutos, la prueba se emboliza. Entonces no va a ser eh, este, adecuada para el estudio hematológico. ¿Quiénes lo pueden realizar? Y qué bueno la gran variedad que tenemos ahorita. Y aquí se demuestra, ¿verdad? Todos. O sea, no importa si estamos o no estamos aquí, ¿sí? Aquí todo personal entrenado y capacitado para realizar el procedimiento puede realizarlo. Vamos a ir entrando ya en materia. ¿Qué vamos a utilizar? ¿O qué se debe? Podemos utilizar algo sencillo, bien práctico. Miren, tener la jeringa, ¿sí? El torniquete que estamos viendo aquí, guantes, esparadrapo a la mano ya cortado, la solución antiséptica, los tubos y listo, ¿ok? Es lo que vamos a necesitar para tomar una muestra. Pero, dependiendo de la literatura, pues ya no vamos, esto es como lo básico, lo mínimo necesario. Pero miren acá, y vamos viendo que además de los anteriores, solo me voy a ir de un solo para empezar palomías, que son las que le llamamos nosotros alas de mariposa, 25, 23, dependiendo para qué lo voy a utilizar, y ahí pueden ir agregándose algunos pares. Los frascos de hemocurtivo que son diferentes, los tubos al vacío, que idealmente esos serían los que 100% deberíamos de obtener para las pruebas, o los tubos al vacío de Vacutenia, que es porque eso nos garantiza la esterilidad de la muestra. Y así podemos ir agregando algunos otros, que rasuradora para el cuero cabelludo, ¿sí? Algunos otros materiales. Pero los mínimos necesarios que nosotros necesitamos es tener el torniquete, los guantes, nuestro esparadrapo con lo cual vamos a fijar, nuestra solución y algodón y nuestro tubo donde vamos a tomar la muestra. Dicho sea de paso, tenemos además de estos materiales el lugar. Tenemos que tener un buen lugar para toma de muestra con una luz clara, posición cómoda tanto para el paciente como para la persona que va a tomar la muestra es sumamente importante. Y más en las primeras técnicas de cambio que vamos a estar haciendo, porque eso nos va a garantizar que nosotros podamos tomar mejor la muestra. Y estas algunas observaciones para que las tengamos en cuenta antes de realizar el procedimiento. Primero, yo creo que no solamente en cuanto a los niños, sino que incluso adultos que tengan miedo a las agujas, hay que tranquilizarlos. ¿Y cómo los tranquilizamos? No estando diciendo, ay, tranquilo, tranquilo, todo va a estar. Explicarle el procedimiento. Hay que decirle en qué consiste el paso a paso, qué viene primero, que lo voy a apretar, luego te voy a apoyar, te voy a avisar. ¿Sí? Eso tranquiliza a las personas. Por ejemplo, identificación correcta de la muestra. Siempre tenemos que tener todo, todo listo antes de dedicarnos a tomar la muestra. Siempre, ¿no? Porque si no vamos a estar ahí que lo tenemos pinchado y el párrafo no lo traje, o el tubo no lo rotulé o no lo puse a la mano. Pues tenemos que dejar todo listo y explicarle al paciente qué es lo que va a sentir y cómo vamos a realizar el procedimiento. Vamos al paso a paso. Como yo les decía, lo primerito es optimizar todo. Todo tenemos que tener ahí.
el algodón, solución desinfectante, el torniquete a la mano, la aguja con la cual vamos a pinchar, ¿sí? Para hacer la asepsia, todo vamos a tener ahí, el tubo y ya debe de estar rotulado, ¿ok? Antes, todo esto antes de ir viendo cómo vamos a introducir nuestra aguja o nuestro bisel. Después de eso, antes, todavía no hemos pinchado al paciente, vamos a tener los tubos que nosotros vamos a requerir, dependiendo de los colores. Recuerden que es el sustrato que trae acá y es el que nos va a servir para hemogramas, tiempos o químicas. Después de eso, posicionamos bien al paciente, realmente sobre una superficie, ¿ok? Vamos, colocamos el torniquete y vamos viendo, observando y palpando la vena que más se abulte para que sea mucho más fácil y traumaticemos menos al paciente. Una vez estamos localizados y estamos listos, pues agarramos, como decía, hacemos la asepsia, ¿ok? Vamos a utilizar la técnica en espiral, o sea, vamos a ir, como ven ustedes el puntero, de adentro hacia afuera, descartamos, volvemos nuevamente de adentro hacia afuera y descartamos. Luego, con, así, creo que es la más clara, con el bisel hacia arriba, 1 centímetro abajo de la vena, nosotros vamos a pincharla en dirección que veamos el recorrido. Vean ustedes cómo esto es bien importante, asegurar bien el brazo, colocando con nuestra otra mano, ¿ok? Vamos a colocar, hacemos el trayecto, lo localizamos bien para poder pinchar. La aguja va a estar fija sobre nuestro dedo pulgar para que no se mueva. Otra técnica es hacer esto, con el cual nosotros estamos estirando la piel para que la vena se vea mejor y nosotros poder introducir. Una vez adentro, ¿ok? Vamos a esta. La forma correcta es esta. Exactamente dice la adentro. Piqueteamos y entramos justo. Nos movemos un poco para quedar en medio exactamente. ¿Por qué puede darse esto? Que la aguja queda nada más piqueteando la vena y se va a salir. Nos va a dejar de dar la muestra. O que nosotros intentamos y la sobrepasamos y nos va a dar un hematoma, que es una de las complicaciones también. Aquí va a ser un coágulo y aquí va a ser imposible después volver a tomar la vena, se rompe. O también que nosotros la queramos agarrar en una abertura, en una angulación y si ingresamos y quedamos siempre en la pared, no va a salir sangre. O si hacemos cerco de una bifurcación o una válvula venosa, tampoco. Y por último, en una vena en los pacientes generalmente bien deshidratados, podemos tener esto, que las venas están colapsadas. No tratemos de pincharla porque va a ser un piquete por gusto. Entonces, nosotros tenemos que buscar la mejor vena, la que mejor se abulte, la que sintamos, ¿ok? Y ahí, pues, la fijamos, ya sea con esta técnica o estiramos un poco la piel para poder ingresar. Esa es la práctica, ¿verdad? Es cada vez entre más lo hagamos, más vamos a ir teniendo ese pulso, por decirlo así. Después de todo eso, cuando ya tenemos piqueteada y tomamos empieza a salir sangre, inmediatamente recuerde soltar el torniquete para que la muestra no se vaya a salir embolizada. Soltamos, terminamos de tomar la muestra que necesitamos. Estos Vacuten o extracción al vacío son muy interesantes porque inmediatamente está el tubo directo a él, saca la muestra y lo podemos cambiar y eso nos facilita no estarnos moviendo mucho entre uno y otro tubo. Luego hacemos presión y lo fijamos con el esparadrapo o la pequeña curita si es que tenemos para poder ya dar por finalizada la muestra y siempre recordar que la venopunción la vamos a ir descartando en su depósito respectivo. Algunos no se tienen estos. Aquí estos pasos podrían cambiar, porque aquí sería solamente ir cambiando el tubo adecuado para poder ir tomando muestra. Pero en este caso, digamos, en el país de nosotros los pobres, pues obtenemos la muestra en CC. Eso es algo que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si un tubo de hemograma nos pide 3 cc y el de las químicas nos pide 5 cc, entonces quiere decir que vamos a obtener 8 cc de muestra sanguínea. Nuestra jeringa tiene que ser de 10 cc por lo menos. Eso lo tenemos que hacer antes de pinchar al paciente. Y de ahí pues pasamos la sangre a nuestro tubo respectivamente. ¿Cómo se hace? Con despacio y deslizando la sangre por la pared del tubo
sin mucha presión para que esta vaya bajando poco a poco. Esto es bien importante, ya saben ustedes, doctora, que siempre hay que resguardarlo por nuestra seguridad y por la seguridad del paciente, para evitar una complicación como infección local en el paciente, pero también para evitar algún problema con nosotros. Siempre tener en cuenta nuestro gorro, nuestro cubrebocas o tapabocas, nuestra gabacha, puede ser gabacha de trabajo o una gabacha estéril, dependiendo de la muestra que vayamos a tomar, pelo recogido en el caso de las mujeres dentro del gorro para poder dar la garantía del procedimiento. ¿Qué complicaciones podemos tomar? Vamos a encontrar las diferentes formas en la literatura. Pueden encontrarlas así, agrupadas en locales y sistémicas. Es muy bonita esa para mnemotécnica y aprendérselo es mucho más fácil, porque locales, pues pensamos en el área y ahí vamos a ver qué hematomas, dolor, flebitis, después una infección, lesión al nervio, ok, son locales, pero también puede haber sistémicas, recuerden, cada paciente es diferente, puede haber un desmayo o un síncope, puede bajarse la presión o una respuesta vasovagal, también la podemos tener. Y aquí pues tenemos detalladas así todas en una cadena completamente. Bueno, pues esa es la bibliografía. Ustedes pueden buscarlo. Hay algunos links, unas revistas actualizadas de la UNAM, por ejemplo, perdón, donde ustedes pueden también revisarlo un poco más y pues encontrar ahí mayor lectura para su aprendizaje, ¿verdad?